manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sí, venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Dígalo en la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Así es. Le duele la mano a partir. Sin duda son espacios e instancias que también el Señor permite para aquello. No veo despropósito en aquello, sino al contrario, una tremenda oportunidad de parte de Dios de poder compartir con la iglesia, de poder compartir con los hermanos y que también va a ser un material que va a quedar grabado también y disponible para que puedan verlo, acercarse y disfrutarlo en otras instancias también. Y más que en sí traer como digamos un sermón o una predicación en sí, el día de hoy he querido compartirles algo que no es original, sino que más bien voy a hablar acerca de un libro en particular que sin duda ha sido de mucha bendición y que es importante que podamos tener en cuenta en el momento en el cual estamos en una iglesia y también en el momento en el cual tú estás buscando o estás en busca de otra iglesia, o no sé, porque se da mucho, sobre todo en estos tiempos, en realidad en todos los tiempos, sabe que a veces algunos polulan de una iglesia en otra. Lo viví en carne propia también en ese aspecto, pero bueno, en ese sentido lo importante es poder tener lineamientos claros respecto a qué se está buscando en una iglesia. Y por eso es importante hablar acerca de las marcas que debe tener una iglesia saludable. Y es de lo que hoy quiero hablar, de las 9 marcas de una iglesia saludable, de 9 marcas que son importantes, que de alguna forma están descuidadas en la iglesia de hoy, están descuidadas, no se les está dando la atención y el lugar que deben tener y que sin duda también son cosas fundamentales que requiere la iglesia del Señor y son marcas que deben estar claras en una iglesia saludable, ¿sí? Quiero comenzar un poquito, quiero hacer una breve introducción a esto y es mencionar el hecho de que Dios en su bondad, de que Dios en su amor no nos ha llamado a ser cristianos aislados, no nos ha llamado a ser cristianos que viven a su manera o que mejor dicho, no ser cristianos aislados que viven solos en este mundo. Eso es un poco la idea. Sí, porque si bien es cierto que pecamos individualmente, cada uno de nosotros, y hemos sido llamados del mundo individualmente, que el Señor nos llamó a cada uno en particular, también somos llamados a una cosa y es estar reunidos en una asamblea local, estar reunidos en una iglesia, ser parte de la iglesia y estar en comunión con nuestros hermanos y disfrutar con la iglesia del Señor, ¿sí? En el Nuevo Testamento, esta asamblea de la cual les hablo es llamada iglesia. Y sé que sin duda ese es el término con el cual nosotros lo conocemos. Y para que esta sea el fiel reflejo
de lo que Dios espera, esta iglesia del Señor debe estar siendo purificada siempre por la palabra, para presentarse un día sin mancha y sin contaminación delante del Señor Jesucristo, delante de nuestro Señor. Bueno, respecto al libro, el libro que quiero comentar, o del cual quiero de alguna forma hacer un pequeño paneo general, porque sin duda va a ser de mucha bendición y también aliento por ustedes, fue escrito por Mark Dever. Mark Dever llevó adelante este ministerio de las 9 marcas de una iglesia saludable, y estas 9 marcas, estas nuevas marcas que las voy a mencionar acá, están disponibles también gratuitamente. Todo este material está disponible gratuito en internet, para que usted pueda disponer de él, para que usted lo pueda descargar, para que usted lo pueda estudiar, para que quizás pueda profundizar en los puntos que aquí se van a plantear. Y eso es lo hermoso, que es algo que está disponible completamente gratuito para la iglesia del Señor. El ministerio de Mark Dever ha sido una tremenda bendición para la iglesia, y no quiero limitar aquello, sino al contrario, he sido motivado en mi corazón de poder hacerlo por el Señor, y dije qué importante sería poder hablar en esta instancia, en esta oportunidad, acerca de esto, de las 9 marcas de una iglesia saludable. Así que bueno, respecto al libro de las 9 marcas, el libro habla de 9 marcas, 9 características distintivas y absolutamente bíblicas de una iglesia sana. Obviamente no son las únicas 9 marcas existentes las que voy a mencionar acá, sino que a simple vista pues notamos que hay varias otras marcas, por ejemplo, tales como el cumplimiento de las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, ¿verdad? La vida de oración, las cuales en este libro, por supuesto que son obvias, no están abordadas. Este libro no busca abordar estos temas que son obvios, la comunión de los hermanos, cosas por el estilo. No es el tema que este libro busca abordar acerca de las 9 marcas de una iglesia saludable. Pero sí son 9 marcas que no siempre, en este caso, están profundizadas, ni analizadas, ni practicadas por la iglesia, y descuidando con esto también elementos vitales que son importantes para la iglesia del Señor, ¿sí? Los 9 atributos en discusión, los 9 atributos que aquí se van a mencionar, y que de alguna forma quiero darle una pincelada rápida y general a esto, son marcas que pueden caracterizar a una iglesia que sea bíblicamente pura y sea bíblicamente saludable. Y con respecto a con respecto a esta iglesia sana, con respecto a muchas de sus hermanas y otras iglesias que están enfermas. Y las 9 marcas discutidas aquí son muy raras de encontrar hoy en día, y esa es la verdad, y esa es la razón por la cual veo la necesidad de tener que remarcar estas 9 marcas, porque hoy en día es muy difícil encontrar una iglesia que tenga estas marcas, son muy raras de encontrar, y por lo tanto existe una necesidad especial en poner en ella nuestra atención esta noche, ¿sí? Y de cultivarlas también en nuestras iglesias locales. Y está claro que así como no hay cristianos perfectos en esta vida, se me desordenó un poquito esto, sorry, ahí sí, está ahí. Ahí sí, ahora sí. Disculpa, se me movió esto de acá y se me descompaginó. Ahí está. Bueno, tenemos algo en claro, que así como no hay cristianos perfectos en esta vida, no hay cristianos que vivan de una manera perfecta su vida cristiana, tampoco existen iglesias perfectas. Eso también lo sabemos. Aún en las mejores iglesias que se pueden considerar, están lejos de este ideal de ser una iglesia perfecta, por decirlo de alguna forma. Y es necesario notar que ni la adecuada organización eclesiástica, hermanos, que ni la predicación apasionada, que ni el ofrendar sacrificialmente, que ni la doctrina ortodoxa pueden asegurar que una iglesia vaya a florecer, que vaya a crecer. Sin embargo, cualquier iglesia puede ser más saludable de lo que es. O sea, la iglesia en la que tú y yo estamos hoy, siempre pues hay algo en lo cual la iglesia puede ser perfeccionada y puede ser más saludable en sus prácticas, en sus realizaciones, en su predicación, en sus posiciones, muchas de las cosas que sin duda necesitamos como iglesia mejorar, ¿sí? En nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, nunca vemos victoria completa sobre el pecado mientras estemos de este lado de la eternidad, pero como hijos de Dios legítimos, no nos damos por vencidos ante la lucha. O sea, seguimos permaneciendo en la lucha contra el pecado en nuestra vida, el pecado que está arraigado en nuestros corazones. Es una lucha constante hasta que Cristo venga y podamos estar con Él cara a cara. No nos damos por vencidos en esto. Y las iglesias tampoco deberían rendirse en su lucha por ser una iglesia saludable, una iglesia bíblica. Y los cristianos, particularmente los pastores y los líderes eclesiásticos, tienen siempre el deseo de trabajar para poder ver iglesias más saludables. Y el objetivo de este libro, el objetivo de las 9 marcas, es precisamente esto: animar a tener esta buena salud espiritual que la iglesia requiere, que la iglesia necesita, y que sin duda es algo que
ayudará a la conformación de una iglesia más conforme al corazón y al deseo de Cristo para ella. Ahora bien, vamos a entrar de lleno en cuáles son estas nuevas marcas. ¿Cuáles son estas 9 marcas de una iglesia saludable? En primer lugar, el primer y el segundo punto son como los que me voy a dedicar un poquito más de lleno a poder entrar en ello. Pero también me expandiré ya con los otros puntos siguientes. Voy a ser un poquito más breve, pero idealmente quiero profundizar estos 2 primeros y darle un mayor enfoque. El primero de estas 9 marcas es la predicación expositiva. La predicación expositiva. Y un lugar para comenzar, sin duda, nosotros con el tema de la predicación expositiva y entenderlo, es donde Dios comienza con nosotros. El lugar que tenemos para comenzar es el lugar donde Dios comienza con nosotros, y ese lugar es Él hablándonos a nosotros, Dios hablando a su pueblo. Esta es la manera como nuestra propia salud espiritual se ha dado, y así también es como pueden llegar a tener salud nuestras iglesias, por medio de la palabra y por medio de la predicación expositiva y fiel de la palabra. Para cualquier líder de una iglesia es especialmente importante, y aún más para su pastor, para el pastor de la iglesia, el compromiso de la predicación expositiva, la cual es, uno sabe, de los métodos más antiguos que existen acerca de la predicación. Esta predicación, cuyo objetivo, la predicación expositiva, es la exposición de lo que dice particularmente un pasaje de las Escrituras. Se enfoca en exponer lo que la palabra o lo que la Escritura está realmente queriendo hablar, siendo explicado cuidadosamente en su significado, explicándolo a la congregación con detalle, dándole significado, pero no el significado que se le ocurrió al pastor ni tampoco al líder, sino lo que realmente la palabra quiere enseñar, extrayendo la interpretación de la palabra del mismo contexto y de la misma palabra. ¿Sí? En Nehemías capítulo 8, verso 8, se nos habla, bueno, en el capítulo en sí se nos habla ahí del ministerio que están llevando adelante los levitas, y leían la palabra al pueblo, y en el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, escucha esto, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. No solamente separaban, no solamente leían al pueblo la palabra, sino que también ponían sentido en esto de modo que se entendiese la lectura, traían contextos, predicaban de alguna manera expositiva, tomaban el texto, lo enseñaban, y luego de proclamarlo, enseñaban el texto al pueblo. ¿Sí? Y por supuesto, existen otros tipos de predicación. Existe el sermón temático, ¿verdad? El sermón temático que ya lo ubicamos, que quizá usted ya lo conoce, el cual reúne todas aquellas enseñanzas de las Escrituras en un solo tema, tales, no sé, como la oración. Vamos a hablar acerca de la oración, vamos a hablar acerca de ofrendar o cosas por el estilo. Entonces son temas temáticos que buscan justamente que alrededor de ese tema haya una guía bíblica para desarrollar dicho tema. Otro tipo de predicación es la predicación biográfica, ¿sí? Que la cual se utiliza la vida de grandes personajes bíblicos justamente para presentarlos como ejemplos de la gracia de Dios, y asimismo también un ejemplo de esperanza, ejemplos de fidelidad de Dios en sus vidas, y que sin duda son de aliento y son también necesarios para la iglesia, para poder fijarnos en ello y ver sin duda cómo el Señor se manifiesta en aquello y cómo el Señor muestra su gracia para con estos personajes que sin duda son de ayuda y que son de bendición para la iglesia, y que por cierto el Señor ha permitido que queden registro de ellos para gloria de su nombre. Pero a pesar de esto, de lo que le hablo de la predicación expositiva, de tomar y exponer un verso bíblico y de tomarlo y entregarlo a la iglesia, la predicación expositiva es algo más que eso, ¿sí? Es una explicación y es una aplicación de una porción particular de la palabra de Dios. Es un compromiso de escuchar la palabra de Dios y de recuperar la centralidad de la palabra de Dios en nuestra adoración. Es que la palabra de Dios y la palabra del Señor vuelva a tomar el lugar que tiene la palabra misma. Es que el Señor y Dios, por medio de su palabra, siga y sea el Señor y Dios de su iglesia. Es que el pastor que está parado frente a la iglesia sea totalmente fiel al mensaje del pastor de los pastores, del pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese aspecto, cada predicador, cada pastor de una iglesia tiene esa tremenda responsabilidad a ser fiel al mensaje que pone delante de la iglesia.
leía también en un libro hace algún tiempo un ejemplo ¿cómo se llama?, de parte de Dios y de delante de Dios, un libro de Sujel Michelén. Ponía un ejemplo muy importante que deseo poder ponerlo aquí ante usted para que lo pueda entender quizá un poco mejor acerca del tema de la predicación expositiva. Vamos a hacer un ejercicio y para eso te pido, o sea, hagamos cuenta de que, no sé, David, por ejemplo, escribió un libro y ahí yo te voy a pedir que me responda. Y supongamos, David, que tú escribiste un libro, ¿ya? Y de repente estamos en un salón, acompáñeme en este ejemplo, estamos en un salón, estamos llenos ahí, mucha gente, estamos en el salón, de repente yo paso a exponer algo y de repente yo pongo a hablar sobre tu libro. O sea, si es que antes de eso no pescaste mucho el evento, me viste subir, pero ya cuando empecé a hablar, que leí el libro de David Mardones, ya tengo tu atención. Ya tengo tu atención porque estás claro de lo que yo te estoy diciendo y de lo que voy a decir. Pero ahora acompáñame en el siguiente ejemplo. Estoy en eso, estoy hablando y de repente empiezo a tergiversar. Y en algún momento empiezo a tergiversar lo que tú decías en tu libro y termino interpretando algo totalmente distinto a lo que tú querías decir. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría David? Inclusive, ¿cómo se sentiría usted? Si nos ponemos en el lugar de la persona que está, o que la que escribió el libro y está delante del otro recitando y sacando totalmente de contexto sus palabras, lo mínimo es enojarse, ¿verdad? Lo mínimo que podemos hacer es enojarnos con aquello. Y después de eso, acercarnos a pedir una explicación, acercarnos a pedir que quizás se restituya lo que se dijo. Y el punto es este, ¿en qué sentido? El punto es que bueno, Pablo le habla a Timoteo y le dice que predican y que hablan de parte de Dios y delante de Dios a la iglesia, y en este sentido la importancia que hay en lo que y la responsabilidad que existe en quien predica y proclama el Evangelio, en ser fiel a la palabra que está exponiendo, porque estamos predicando y se está predicando de parte de Dios y delante de Dios. O sea, es Dios quien está ahí también sentado en primera fila escuchando al predicador, si él sí está siendo un fiel heraldo. Y eso era lo que el tema, o sea, a los predicadores también se les llama ahí, cuando dicen, no, viene el heraldo trayendo la palabra, el predicador, ¿verdad? Y un heraldo tenía que decir fielmente lo que el rey mandó a decir, porque si no decía fielmente lo que mandó a decir el rey, fue bueno el heraldo, fue el alto heraldo, pasó mejor vida. Y ese es el punto, esa es la responsabilidad que tiene un pastor, esa es la responsabilidad que tiene un heraldo de la palabra, un predicador de la palabra, ser totalmente fiel a lo que el Señor ha dicho, y esa es la preocupación que debe tener, de acercarse a la palabra, de interpretar aquello que realmente el Señor quiere decir y hacer que la voz del pastor pase por él para que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, haga la obra en el corazón de su iglesia. Esa es una tremenda responsabilidad. No es simplemente tirar el dedo y decir, aquí cayó el dedo, aquí predico, y esto siento en mi corazón que debe decir esta palabra, y esto interpreto que debe ser. Así que bueno, está toda la buena intención, así que vamos a darle. No, hermano, creo que eso es justamente una de las cosas que busca la predicación expositiva, poder evitar. Si alguien pudiera felizmente, algún predicador, un pastor, un líder o cualquier hermano pudiera felizmente aceptar la autoridad de la palabra de Dios y aún confesar en su creencia de la inerrancia de la Biblia, pero sin embargo, si esta persona en la práctica, con o sin intención alguna, no predica expositivamente, nunca va a predicar más de lo que ya conoce, nunca va a predicar más de lo que conoce. Por ejemplo, un predicador podría tomar un pasaje de la Escritura y exhortar a la congregación basado en un tema que es importante, sin estar realmente predicando la idea central del pasaje, sin estar predicando lo que realmente el Señor quiere decir en aquello. Y cuando esto sucede, el predicador y la congregación solo escuchan de la Escritura lo que ellos ya conocían. Le pongo un ejemplo. Hay predicadores y hay pastores y líderes que tienen su tema favorito y como que siempre lo tocan y como que nunca usted se da cuenta, como que nunca salen de ahí, como que nunca salen de ahí, como que nunca salen de ahí, como que no, él es el pastor de esto porque él predica siempre como de ese punto, ¿no? Y este pastor como que tiene este rasgo y empezamos a darle nombre a lo que no debiese tener nombre. Y sucede esto, sucede que claro, cuando por ejemplo se toma un sermón temático o algo por el estilo, es mucho más cómodo hablar del tema que a mí me acomoda, hablar de aquello que a mí me sale mucho más fácil hacer o realizar también. Pero el punto es ese, que el predicador y la congregación ya escuchan cosas que ya saben. Más de alguno quizás debe pasarle que inclusive ya sabe qué predica su pastor y sabe qué va a decir y sabe con qué le puede salir en el sermón. Me pasó muchas veces y sin duda son cosas que la iglesia necesita también crecer y desarrollarse en aquello. Pero en contraste a todo esto, a lo que estoy planteando, cuando predicamos un pasaje de la Escritura en su contenido de manera expositiva,
tomando la idea central del pasaje como el verdadero tema del mensaje, es entonces, hermanos, que usted y yo podemos escuchar, es que escuchamos de Dios cosas que de verdad no pretendíamos oír cuando comenzamos. Desde la invitación inicial al arrepentimiento que la palabra nos hace, hasta el área de nuestra vida donde más recientemente el Espíritu Santo nos ha revelado nuestra condición, donde el Espíritu Santo nos ha desnudado y de alguna manera por su palabra nos ha llevado a arrepentimiento, a fe, a tomar una decisión respecto a situaciones en nuestra vida. Y nuestra salvación total, hermanos, nuestra total salvación consiste en escuchar a Dios, consiste en que prestemos atención a Dios en forma que jamás hubiéramos imaginado que escucharíamos de Él. Y eso se logra justamente con una palabra y una predicación expositiva, en la cual el pastor, en más de algún momento, por ejemplo lo pongo para un pastor que acostumbra siempre hablar del mismo tema, va a tener que pasar con una predicación expositiva, verso a verso, en el cual está tomando un pasaje o un libro de la Biblia. Van a haber partes por las que tendrá que pasar que no son cómodas ni para él ni para la iglesia. Y son cosas que sin duda le van a requerir una investigación más profunda, una oración más profunda de pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué quieres hablar acá para poder interpretar a tu iglesia lo que tú realmente quieres decir. O sea, va a tener que atravesar por temas que no son fáciles de tocar. Y temas que en iglesias que a veces se evita tocar porque se puede ofender a algún hermano y se puede ir. Y por preocupación de no afectar o de no dañar, no se predica la verdad y no se habla de la verdad y no se habla de temas que son importantes como el divorcio, la fornicación, el adulterio y cosas por el estilo que no se les pone énfasis que a veces debiesen tener. Y en fin, cuando hay un compromiso hacia la predicación expositiva de parte de la iglesia, las cosas sin duda son distintas en aquel contexto. En segundo lugar, quiero ir avanzando. En segundo lugar, una de las segundas marcas de la iglesia, de una iglesia saludable, es una teología bíblica. Que tenga una teología bíblica. La predicación expositiva es importante para la salud de una iglesia, a pesar de que hay buenos métodos, existe también la posibilidad de abusar de estos métodos, de hacer un mal uso de aquello. Por lo que deben ser también estos métodos, esta predicación expositiva debe ser sometida a prueba. Debe ser sometida a prueba. El interés en nuestras iglesias no debe ser solamente en cómo enseñamos, sino también en cómo, en cómo somos enseñados. Déjeme decirlo nuevamente porque yo me tubí. Nuestro interés en la iglesia no solamente debe ser cómo somos enseñados, sino en qué somos enseñados, con qué estamos siendo enseñados. O sea, en el cómo puede ser la predicación expositiva, pero ahora la pregunta es qué están enseñando por medio de aquello. Y el punto de poder apreciar esto, el punto de poder pesar esto, de poder filtrar esto, es sin duda por medio de la palabra. ¿Sí? Debemos apreciar lo que es la sana doctrina, debemos apreciar aquello, particularmente en nuestro entendimiento del Dios de la Biblia y sus caminos en nosotros. La sana doctrina, esto de la sana doctrina, porque a algunos no les gusta esa palabra, a algunos realmente no les cae muy bien esa palabra. O a otros realmente no sé, también me pasa, yo sé que te ha pasado, que a veces uno se da cuenta y dice, no, si en mi iglesia se predica la sana doctrina. ¿Has escuchado eso? Sí, no, en mi iglesia se predica la sana doctrina, no, y en la mía también, y en la mía igual, y al final en todas las iglesias se predica la sana doctrina. Pero el punto es que cuando usted los pone a todos ellos juntos y ve la práctica de la iglesia y ve a cada uno de estos cristianos, ve un abanico tan grande de diferencias que existen entre ellos que después la pregunta normal sería, ¿cuál de todos estos realmente tiene la sana doctrina? Porque eso, todos tenemos sana doctrina, ¿verdad? Pero el punto es cuando se ve esta realidad necesitamos, por medio de la palabra, pesar, poner estas cosas en el lugar que corresponde, y solamente la palabra del Señor es la que puede filtrar aquello y darnos esa claridad. ¿Sí? La palabra sana es un término antiguo, no es nuevo. En las epístolas generales de Pablo a Timoteo y a Tito, la palabra sana significa digna de confianza. Digna de confianza significa exacta o también significa fiel. Y la raíz de esta palabra es una imagen del mundo, viene del mundo de la medicina, en la cual le da una connotación de plenitud, le da una connotación de saludable. ¿Sí? Leemos, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 1, que la sana doctrina está formada por el Evangelio, la cual se opone a la mundanalidad y al pecado,
Y aún está más claro en 1 Timoteo 6:3, donde Pablo contrasta las falsas doctrinas con las sanas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdad, a la verdadera religión, a la verdadera religión. De manera en que en su segunda carta a Timoteo, Pablo lo exhorta de esta manera, le dice: sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, es lo que le señala a Timoteo. Pablo previene a Timoteo, y fíjese las palabras con las que lo previene. Le dice: porque llegará el tiempo en donde no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por de sus propios deseos, se rodearán de gente, de maestro que les diga aquí dice, las novelerías, los cuentos que les gustan, que ellos quieren oír, el que le endulce el oído. Y eso es simplemente porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Significa que hay una sana doctrina, sin duda que hay una sana doctrina. Y es en la que usted y yo estamos desafiados por el Señor. O sea, yo en esto confío en el Señor, porque sin duda el Señor es claro en decir que sus ovejas oyen su voz y vienen a Él. Y el buen pastor habla a la iglesia, el buen pastor habla a sus ovejas. ¿Y sabe quiénes vienen a Él? Las ovejas, las que Él ya vio, las que Él ya compró con su sangre. Así es que en ese aspecto es ahí la importancia y la radical importancia de que el pastor y los expositores estén pegados a transmitir a la iglesia fielmente la voz del pastor, para que nosotros, las ovejas del Señor, podamos escuchar su voz, venir a Él y ser pastoreados por Él. Amén. La teología bíblica es un compromiso de conocer al Dios de la Biblia tal y como Él se ha revelado en la Escritura. Eso es un poco a lo que apunta la teología bíblica. La tercera marca de una iglesia saludable, y aquí ya voy a ser un poquito más breve en los puntos que vienen a continuación para que podamos ir avanzando. La tercera marca es el entendimiento bíblico de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Es el entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Y en esto quiero que me pueda entender. El Evangelio es el corazón del cristianismo. Sabemos que es así. Pero las buenas nuevas no son que Dios quiera satisfacer las necesidades de las personas, o que quiera ayudarlas a desarrollar una autoimagen más sana, o que descubran el campeón que está dentro de ellos. Ese no es el fin del Evangelio. Ese no es el fin del Evangelio. Lo cierto es que no nos hemos rebelado. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad es que usted y yo nos hemos rebelado pecaminosamente en contra de un Dios creador, en contra de nuestro Dios que es un creador, en contra de nuestro juez y creador, nuestro Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Pero que Él bondadosamente envió a su Hijo a morir. La muerte que usted y yo merecíamos morir por nuestros pecados. Y el perdón de pecados por medio de Cristo a aquellos que se arrepientan de sus pecados y vienen a Él. Y creen en la muerte y creen en la resurrección de Jesús. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas nuevas. No el hecho de que Dios quiere venir para poder cambiarte y convertirte en una mejor persona, en sanar tu corazón y que realmente tú te tengas que ver. Sin duda son cosas que van a ocurrir cuando venimos a Él y primero vemos que somos pecadores delante de su presencia. Es por eso que mucho cristiano también, o mucho pseudo cristiano también llega por respecto a esto. Y ese es el cuarto punto, el entendimiento bíblico de la conversión. La cuarta marca de una iglesia saludable, que se entienda bíblicamente la conversión de las personas. El cambio espiritual en el corazón de cada persona, que cada uno de nosotros necesitamos, es algo tan radical, hermanos, es algo tan radical que debe ocurrir en el corazón, que solamente Dios puede hacerlo. El hombre no puede cambiar al hombre. Y el hombre no se puede cambiar a sí mismo. Usted no se puede cambiar así, ni yo puedo cambiar a otra persona. Sino que solamente Dios, en su forma, en su gloria maravillosa, en su gracia, es quien nos alcanza, es quien nos transforma por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Y necesitamos que Dios nos convierta. Necesitamos el hecho de que Dios nos convierta. Él es quien convierte, Él es quien hace la voz en el hombre, la obra en nuestros corazones. No me escogieron ustedes a mí. Dice, yo los escogí a ustedes. Yo los escogí, yo los vi. Desde antes de la fundación nos apartó, según el puro afecto de su voluntad. Él nos vio y nos escogió y nos separó para Él y nos selló para Él, desde antes de que usted y yo pudiésemos nacer. Y la conversión no necesita ser una experiencia emocionalmente candente, pero sí debe evidenciarse en un fruto santo. Si ha de ser una bíblica, si ha de ser lo que la Biblia considera una verdadera conversión, esta conversión sin duda tiene que tener frutos santos. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios quien hace esta obra. El quinto punto, la quinta marca de una iglesia saludable es que también entienda bíblicamente el Evangelio.
el evangelismo, perdón. Es un entendimiento bíblico del evangelismo. El cómo alguien comparte el evangelio está cercanamente relacionado a cómo esta persona o cómo este hermano entiende el evangelio. La forma en que usted comparte el evangelio es la forma en la que usted entiende el evangelio y es la forma en la que usted lo comparte. Pero presentar el evangelio como algo adicional, como algo que proporciona a los cristianos, a los no cristianos, mejor dicho, algo que ellos naturalmente desean: gozo, paz, felicidad, estabilidad, restitución, salir del hoyo financiero, no sé, muchas cosas. Lo cierto es que es presentar una media verdad, lo cual provoca una cosa: falsas conversiones. Falsas conversiones. Gente que viene a Dios porque necesita esto, porque necesita aquello, porque está triste, porque quiere gozo, porque quiere paz. No, voy a ir a la iglesia. Y la verdad es que aquellas personas que llegan, o aquellos predicadores, o aquellos que realizan el evangelismo prometiendo el lomo y el oro a quien se le cruce por delante, diciendo: no, si vienes a Cristo vas a cambiar por completo, vas a ser una persona, si andas triste vas a tener gozo, si estás atormentado vas a tener paz, si haces esto. Y hay gente que después cuando llega: si está mal tu matrimonio, aquí se va a restaurar tu matrimonio, y aquí esto y lo otro, y prometen como si fuese un ofertón, ¿verdad? Y el punto es que mucha gente viene y se acerca a Dios, y se acerca, mejor, no sé si a Dios la verdad, sino que se acerca a la iglesia pensando que va a encontrar aquello que le están ofreciendo. Pero lamentablemente se da cuenta que no es así. Y usted sabe lo que ocurre con ello. Es un falso cristiano, eso es una falsa conversión. Y la iglesia, wow, celebra, sí, sí, aceptó, sí, se convirtió, por decirlo, pero no hay fruto de arrepentimiento en él, ni tampoco fruto de una verdadera conversión. Y es por esto que esto provoca, estas medias verdades provocan falsas conversiones. Y ahí la pregunta es: ¿cuántas iglesias están llenas quizás de falsas conversiones en ese aspecto? Y es por eso importante el entendimiento bíblico del evangelismo, ¿sí? De cómo se comparte el evangelio. Toda la verdad es que nuestra necesidad más profunda en el ser humano es la vida espiritual, y que la nueva vida solo viene de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús. Solo nos corresponde presentar el evangelio abiertamente. Y hermanos, dejemos la conversión a Dios. Dejemos que Dios, el Espíritu Santo, haga la obra. Usted y yo simplemente prediquemos la palabra. Inclusive solamente podemos leer la palabra. Hay testimonios, por ejemplo, de Agustín de Hipona, que simplemente tomó y leyó un fragmento de Romanos. Y eso revolucionó su corazón. Y simplemente la palabra, sin ningún predicador, eso le cambió la vida, y tuvo una conversión hacia el Señor. Y si usted no ha leído Agustín de Hipona o las confesiones de San Agustín, le recomiendo que lo lea, porque sin duda habla de su conversión, de haber sido un pecador empedernido a la obra que hizo el Señor en su vida. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo testimonio. Por eso, hermanos, la obra es del Señor. Nuestra responsabilidad es exponer el evangelio, es exponer la palabra, es predicar el evangelismo bíblico, y el Señor hará, y el Señor, quien es el pastor, llamará a sus ovejas. Y si hay una oveja que esté ahí quizá escuchando, esa oveja oirá, vendrá el pastor. Porque nosotros entregamos la semilla, repartimos la semilla, pero el Señor es quien da el crecimiento, el Señor es quien hace la obra en la vida de cada uno. En sexto lugar, la sexta marca de una iglesia saludable es el entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. El entendimiento de la membresía. Y la membresía, los miembros de una iglesia deben reflejar un compromiso vivo a una iglesia local. En asistencia, primero, en dar, en orar, en servir. De otro modo sería sin sentido y sin valor, e incluso sería peligroso. Y sucede que yo conozco a algunos que no les gusta la iglesia porque no les gusta la iglesia, pero son cristianos. Pero lamentablemente, si usted está escuchando y quizás usted dice que es cristiano y que cree en el Señor, pero que no le gusta la iglesia, es como, no sé, pues, si usted es casado, es como que a un amigo le caiga a usted muy bien, pero le caiga muy mal su esposa y que no le gusta su esposa. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Lo aceptaría? ¿Se haría llamar su amigo? Si es que es alguien que realmente no aprecia y no valora a su esposa. Y tenemos que considerar que la iglesia es la esposa de Cristo. Y que sí, sin duda, somos imperfectos. Pero justamente el fin de esas imperfecciones, el fin de que estemos metidos con otros pecadores en una asamblea de la iglesia, en la iglesia, en la común unión de Cristo,
es que seamos formados, es que usted y yo tengamos a veces esos roces que son necesarios, sin duda, porque estos van a formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo quizá algún conflicto con algún hermano de la iglesia? Y quiero ser súper claro en esto. Usted se chuta, pero es que la iglesia no es para eso. Pero ¿sabe qué? Dios permite aquello justamente para formar en nosotros el carácter de Cristo. El pedir perdón, el hacer cartas quizás a solucionar un tema que no quedó bien zanjado con alguien. Eso es parte de la iglesia. Aprender a amar al que te cuesta amar, porque a veces dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, hay hermanos que son bien difíciles de amar, que dice, como dice, hay un meme que recuerdo ese video: yo quiero amar a mi prójimo, pero el prójimo no ayuda. No tengo nada que hacer. Yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no colabora. Y pasa eso, pasa eso en la iglesia. Que a veces hay prójimos que son un poquito difíciles y complejos, pero el Señor nos manda. Y ese es el punto, es un mandato de que tengamos que amarnos unos a otros, de que mostremos el amor. Y dice la palabra que en esto el mundo conocerá que somos sus discípulos, en cómo nos amamos unos a otros. Entonces es tremendamente importante el hecho de que aquel que se hace llamar cristiano realmente tiene que ser parte de una iglesia. No existe cristiano si no hay iglesia, no existe cristiano sin iglesia. No puede estar una divorciada de la otra. El cristiano tiene que estar en la iglesia. Y es así. No porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor también así lo declara. Bien, la membresía justamente debe reflejar aquello, un compromiso. Si usted es miembro de una iglesia, tiene que estar comprometido con la iglesia. Y no debemos permitir mantener la membresía de una persona en la iglesia por razones sentimentales o por una falta de atención o porque, no sé, porque no hay guitarrista y necesitamos un guitarrista y es lo único que hay, o nos falta un baterista y bueno, es lo que hay, así que usemos al hermano o porque no lo podemos echar por esto, por lo otro, y no sé, o no podemos, de alguna forma, no sé si la palabra es echarlo, pero sí me entiende, o sea, no debemos permitir mantener membresía de personas en nuestra iglesia por las razones sentimentales o por malas razones. Ser miembro es estar intencionalmente viajando juntos. Alguien que quiere ser miembro de la iglesia se va a involucrar en la iglesia, se va a sumar a la iglesia con el deseo justamente de acompañar, de que nos acompañemos en este viaje por esta tierra, porque somos extranjeros en este mundo, somos peregrinos en este mundo, mientras nos dirigimos hacia nuestro hogar celestial, en el cual estaremos eternamente con Cristo, en el cual estaremos usted y yo eternamente también disfrutando del Señor, de sus bondades, en su gracia maravillosa que Él nos va a permitir y también ha prometido ser fiel a completar la obra que ha comenzado en nosotros. En séptimo lugar, ya voy a ir acelerando un poquito, ya estamos cerca, ya los otros puntos son mucho más breves. En séptimo lugar, la disciplina bíblica de la iglesia. Es una marca distintiva de una iglesia saludable, la disciplina bíblica a la iglesia. La disciplina de la iglesia nos da los parámetros de la membresía de la iglesia. Y sin embargo, esta idea parece ser muy negativa para muchas personas hoy en día, porque después de todo, ellos dicen, y no es cierto que nuestro Señor Jesús prohibió juzgar, ¿verdad? Que está en Mateo 7:1, que prohibió juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? O el hecho de la paja en el ojo ajeno también. Ciertamente Jesús prohibió el juzgar en el sentido de Mateo 7:1, pero en el mismo Evangelio Jesús claramente nos llamó también a reprender a otros a causa de su pecado y aún hacerlo de manera pública en Mateo 8, en Mateo 18, en Lucas 17, de manera que lo que sea que Jesús quiso decir al mencionar que está prohibido juzgar en Mateo 7:1, no juzguéis, ¿verdad? Ciertamente no se aplica a todo aquello que se circunscribe bajo el término de juzgar, porque se nos llama justamente a reprender a otros por causa del pecado. En octavo lugar, una marca de la iglesia saludable es la promoción del discipulado y el crecimiento cristiano, del discipulado y crecimiento cristiano. Existe hoy día una penetrante preocupación con el crecimiento de la iglesia, y no solamente en el crecimiento numérico de la iglesia, sino también con el crecimiento de los miembros de la iglesia, de los miembros como calidad de miembro, ¿sí? Aunque muchos cristianos miden otras cosas, la única señal observable de crecimiento es una vida de santidad creciente, una santidad, un deseo de ser más santo crecientemente, teniendo su raíz ¿en qué? En una abnegación, en la abnegación cristiana. Y estos conceptos son casi extintos hoy en la iglesia. Ya no se habla de santidad, no se habla de
de vivir una vida abnegada para el Señor ya no es un tema, porque no es popular, no es un tema que sea rico de oír, no es una predicación, por ejemplo, para un día domingo en muchas iglesias, porque muchos de los que van los domingos no quieren ese tipo de predicaciones. ¿Se acuerda lo que leímos un poco más arriba? Que van a resistir la sana doctrina, y claro, y a veces muchos pastores cometen el error de no tocar ciertos temas y de no hablar ciertos temas porque son cosas que van a ofender a la iglesia. Pero la verdad es que necesitamos ser ofendidos también por la palabra. Necesitamos que la palabra ofenda a la iglesia para que veamos nuestra realidad delante del Señor y podamos venir a Él. Es necesario el crecimiento de la iglesia. Es necesario recuperar el verdadero discipulado para hoy. Y recuperar esto va a edificar a una iglesia que promoverá un testimonio más claro al mundo acerca de su calidad como iglesia de Cristo. Ya en noveno y último lugar, es el entendimiento bíblico del liderazgo de la iglesia. El entendimiento bíblico del liderazgo de la iglesia, la novena marca que debe tener una iglesia saludable. La palabra del Señor nos habla mucho de la pluralidad, esa es la palabra, de ancianos en cada iglesia local. La importancia que cumplen los ancianos en cada iglesia local. Y esta pluralidad de ancianos, no solo bíblica, sino que también es algo práctica, es algo que se necesita, que es necesario y que es práctico para la iglesia y para el desarrollo de un pastor, para que pueda desarrollar una labor eficiente también para la iglesia. Tiene un gran beneficio en complementar también los dones del pastor. ¿Sí? Los ancianos, los diáconos, cumplen funciones importantes para la iglesia, aquellos que sirven. Y el punto de esto es para asegurar una guía apropiada de la iglesia del Señor. Apoyan al pastor en su liderazgo, apoyan al pastor en la labor de llevar adelante la iglesia. También están ahí para poder guiarse unos con otros, en el sentido de que el consejo de ancianos en algún momento, si el pastor está, digamos, no muy alineado a la palabra, son quienes también tienen la autoridad de poder acercarse y también poder de alguna manera invitarle a la reflexión en aquellas cosas que quizás pueden estar no de acuerdo a la escritura. Esas son las 9 marcas de las cuales quería hablar. Si usted quiere tener más material respecto a esto, cada uno de estos puntos, hay un libro escrito por cada uno de ellos, está mucho más profundizado. Esto solamente fue una capa, la capa de encimita. ¿Y por qué lo quise plantear? Porque sin duda aquellos que lo puedan ver se pueden sentir interesados en querer investigar y estudiar y profundizar mucho más en aquellos. ¿Sí? Para concluir, el identificar y promover estas 9 marcas no busca la imposición de una lista exhaustiva o de una lista autoritaria que sí o sí tiene que ser así. ¿Por qué no? Porque hay otras marcas también importantes de una iglesia saludable, como la oración, como el compañerismo, como lo que estuvimos hablando, las cuales sin duda son necesarias para la iglesia. Pero estas 9 marcas son las que creemos que son las más descuidadas hoy en la mayoría de las iglesias locales, con las más dañinas ramificaciones en toda la iglesia a nivel mundial. Y es por esto que les animo, hermanos, a que usted y yo y que todos podamos cultivar iglesias que puedan reflejar el carácter de Dios. ¿Sí? Quisiera orar. Señor, te agradezco por este tiempo y esta oportunidad de poder de alguna manera hablar acerca de estas marcas distintivas que debe tener tu iglesia, una iglesia saludable. Señor, yo te pido que aquellos que han podido quizás escuchar este tema en particular y han podido ser edificados por ello y también motivados en su corazón también a quizás poder profundizar en esto. Señor, te pido que tú puedas afirmar ese deseo también de crecer, de poder por medio de tu palabra pesar y poner en balanza todas aquellas cosas que esté viviendo, Señor, en su iglesia. Si quizás alguien que está escuchando está en busca de una iglesia, Padre, yo te pido que tú puedas guiarle, que quizás estos lineamientos le sirvan como una guía para que pueda tener claridad respecto a la iglesia a la cual puede sumarse y puede pertenecer. Y aquellos quizás, Señor, que por medio de lo que he podido hablar han podido evidenciar algunas carencias en su iglesia local, Señor, te pido que también des a ellos la valentía, Señor, el carácter también de profundizar en esto y también quizás de poder acercarse con amor a sus líderes, pastores, para poder contribuir y apoyar también a ellos en su labor y ayudar también por medio de todo este material, Señor, que tú has dispuesto para tu iglesia.
Todo esto te lo pido, Señor, y te agradezco por esta oportunidad y te doy la gloria a ti, Señor, de todo lo que podemos compartir en este momento.